Buenos días con todos. Buenos días, estimados estudiantes. Gusto tenerlos aquí. Muy bien, vamos a un ratito esperar que me den el pase. Mientras hasta el momento voy a colocar las diapositivas. Un momento, por favor. Todavía no tenemos, bueno, no sé qué habrá pasado, no tengo la opción de compartir pantalla. Buenos días, Nicole. Gracias. Bueno, mientras no tenemos esta función, bueno, vamos a ir comentando un poquito lo que nos toca ver hoy día a modo general, mientras que me habilitan la función compartir pantalla. ¿Ya? Por favor, intervengan. Vamos a hablar hoy día de la deuda. ¿Ya? Lo que probablemente nos falte un poco de tiempo porque ya la separata comienza con la deuda externa. La separata toca el comercio exterior, las teorías de comercio exterior. ¿Sí? A ver, ahí ¿se acusó un audio o hay una intervención? Ya mire cómo lo estoy para una determinada persona, de acuerdo a Juan. Yo tengo 42 años. Juan Roca. Estás con el audio encendido. Ah, es el tutor. Entonces no puede realizar las dos cosas simultáneamente. ¿Por qué? Porque a mi edad se esperaría que se está acusando algo. Encuentran la palabrita un joven, por ejemplo, puede viajar de 4 maneras por aire o 3 por tierra en relación a la al encontrarse con una chica que recién conocía, cuenta que bueno, el principio de la edición se emplea pues, ejemplos para aplicarlos está pasando. Nosotros estamos utilizando para rutas y trayectorias. Bueno, creo que no puedo silenciar al moderador. Digamos, no sobre... Hola, el audio se está cruzando, por favor. Ya. Bueno, sigo sin tener, voy a escribir ya, porque sigo sin tener el aula 24. No tengo capacidad para mantener
la pantalla invertida. Muy bien. Ya no tengo todavía compartir pantalla. Muy bien, en fin, hasta que nos compartan pantalla, nos permitan compartir pantalla. Y escribí acá el coordinador, no sé qué raro que habrá pasado. Entonces, como les comentaba, ¿no? Tenemos que ver la deuda pública. Eso lo explico. Sobre todo vamos a explicar esa parte que siempre ha sido polémica, ha sido renegociación y refinanciación, ¿no? Son dos términos ahí que están. Luego tenemos las teorías de comercio exterior. Las ventajas comparativas de David Ricardo y las teorías de Porter. Bueno, ahí podemos explicar dos cosas interesantes, ¿no? Una de ellas es el proyecto, la franja y la ruta, ¿no? De China, ¿no? O sea, eso yo les pediría ahí que puedan buscar, en internet, pues, de lo que trata el proyecto, ¿no? El proyecto de la franja y la ruta es tal vez el proyecto económico y comercial más importante del momento, ¿no? Y relacionarlo tiene que pasar tiempo. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos la opción. Estaba contestando justo. Ya nos apareció la opción. Muy bien. Entonces, ya nos apareció la opción. Como mencioné, la deuda, tenemos a la deuda pública, que básicamente hay dos tipos de deuda pública, ¿no? La deuda interna, o sea, el Estado le debe a residentes en una economía. Entonces, por ejemplo, el Estado emite bonos soberanos, ¿no? Emite bonos soberanos, ¿no? Y estos bonos son en soles, comprados, y los compra un residente. Entonces nosotros los residentes del Perú, con nuestros ahorros, financiamos al Estado, ¿no? Le prestamos plata al Estado. Recuerden, un bono pues es una deuda, ¿no? O sea, yo con un bono yo le presto dinero. O sea, la persona que emite el bono, el emisor del bono, está pidiendo dinero prestado, ¿verdad? Entonces, el emisor del bono, pues lo que hace es recibe, si tiene un horizonte de tiempo, ¿no? Desde, no sé, a 10 años, o 5, entonces en este momento cero recibe pues 1.000 soles, ¿no? Y luego se compromete a pagar durante estos años, no sé, pues 100 soles, ¿no? 100 soles. Es un cupón. Y al cabo de los 10 años, ¿no? Cuando llegue estos 10 años, aquí va a devolver los 1.000 soles. O sea, devuelve el préstamo, ¿no? Aquí recibe. Entonces, el bono es eso, no es un instrumento de deuda, es un documento que certifica que una persona te ha prestado dinero. Entonces tú, a cambio de ese préstamo, ese dinero, le has emitido un documento. Ese documento se llama bono. Entonces ese bono ofrece pagar una tasa de interés, ¿no? Un cupón, una mensualidad. Y esas van a ser tus ganancias, ¿no? Tus ganancias. Y cuando llegue finalmente el vencimiento del bono, todo bono tiene un vencimiento, tú tienes que devolver el dinero prestado. ¿No? Tienes que devolver el dinero prestado. Ese es un bono, ¿ya? Muy bien, y luego tenemos la deuda, pues externa, ¿no?
que son deuda con organismos internacionales. Muy bien. Son deudas con organismos internacionales. ¿Cuáles organismos internacionales? Bueno, el Fondo Monetario Internacional. Ahí esta pantalla que no se quiere salir. No sé qué pasa. Ya. ¿No? El Fondo Monetario Internacional. Despéjate, como dice. Porque ¿qué pasa acá? No. Bueno, ya en fin, me tapa la pantalla. Ya. El Banco Mundial, etcétera, ¿no? Bueno, el Banco Mundial, cuando lo vamos a ver, estamos hablando de varios grupos. Y también residentes, ¿no? También residentes, ¿no? Bueno, organismos internacionales y no residentes. O sea, inversionistas extranjeros, ¿no? Inversionistas extranjeros. Muy bien. Entonces aquí vienen estas dos palabras que son un poco complicadas. ¿Cuándo se renegocia? ¿Cuándo se refinancia? Bueno, como en el mismo texto podemos ver, cuando a ti te piden la modificación de periodos, de lo que estamos hablando es de que tenemos a un deudor, alguien que se ha prestado en riesgo de incumplimiento. ¿No? Tenemos un deudor en riesgo. En cambio, cuando a ti te dicen que te podremos dar nuevas deudas, ¿qué significa? Significa que son nuevos préstamos. Nuevos préstamos. ¿No? Nuevos préstamos. Entonces quiere decir que aquí es un buen pagador, ¿no? O sea, cuando tú refinancias, tú eres un buen pagador. ¿Ya? Primero, esa es una de las dos grandes diferencias. Entonces, el que renegocia es el que ya está en riesgo de incumplimiento o ya ha incumplido, ¿no? O ha incumplido. Ha incumplido sus pagos. Entonces, esa persona se acerca al banco, se acerca a la entidad y le dice, oye, mira, tengo problemas para pagar o ya no puedo pagar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Necesito una modificación del plazo, ¿no? O acá sería, ¿no? O de la tasa de interés. ¿Para qué? Para que pueda reducir los pagos, ¿no? Entonces el deudor solicita reducir la cuota del préstamo, ¿no? ¿No? El deudor solicita reducir la cuota del préstamo. Ahora, esta cuota, esto se puede reducir de dos maneras, ¿no? Se reduce la cuota de dos maneras, tiene dos opciones. Uno, aumentar el plazo. Y dos, pues, podría ser, pues, reducir la tasa, pero ¿no? Pero el problema, al final el efecto va a ser lo mismo, tiene que, ¿no? Pues, que es menos improbable en realidad, ¿no? Reducir la tasa, pero eso tiene que ir acompañado y aumentar el plazo, ¿no? Entonces, al final, el deudor termina pagando más intereses, ¿no? O sea, el deudor, ¿no? Como consecuencia, el deudor paga cuota menor, pero más intereses. ¿Ya?
Más interés. Vamos a ver. ¿Ya? O sea, esto de acá finalmente significa más intereses para una persona. Entonces, tenemos un sistema financiero donde se premia pues al que mejor le va, ¿no? O sea, al que es el más cumplido, ese recibe más beneficios y más premios, ¿no? El que está en problemas financieros por cualquier motivo y no puede cumplir sus pagos, entonces se enfrenta a eso, ¿no? A que renegocie, pero eso implica siempre que va a pagar más intereses, ¿no? O sea, póngase a pensar en esto. Los intereses normalmente los intereses, corresponden o sea, dependen, la cantidad de intereses que uno pague depende del plazo y de la tasa de interés. Un banco te puede ofrecer, ¿no? Y te puede decir, mira, bueno, señor, le ofrecemos hasta una tasa, ¿no? Tú dices, ya, bueno, 13%, 15%, me parece bien, ¿no? Está bien la tasa de interés. Pero luego te dicen ya, bueno, entonces le dices, señor, entonces, por favor, quiero a 24 meses. No, señor, lo sentimos. El plazo mínimo que este préstamo requiere es 36 meses, ¿no? Y te ponen así, ¿no? Mínimo 36 meses. Lo puedes sacar a 48, lo puedes sacar a 60 meses, pero es mínimo 36. Y tú dices, pero no, yo no quiero pagar tantos intereses, porque a más plazo, más intereses voy a pagar. Entonces el banco lo ha calculado bien, ¿no? O sea, hay algo que se llama, y de repente ahí en aritmética lo ven, hay algo que se llama la matemática financiera. Entonces, la matemática financiera, yo puedo exactamente sacar el cálculo de cuántos intereses voy a ganar. Y por lo tanto ya puedo calcular, oye, ya, si le voy a bajar la tasa, pero le voy a poner mínimo 36 meses. Con eso, al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que si le cobrara una tasa alta y le diera a menor plazo. Entonces, por eso que, ¿qué es lo que se tiene que hacer siempre? Se tiene que buscar varios bancos, ¿no? Se tiene que ser un buen cliente y luego ir a buscar varios bancos, ir a buscar otros bancos. Y uno va, o sea, va a un banco X, le dice, ya quiero un préstamo, no sé, pues 30,000, ¿no? Lo que necesiten. Le dice, por favor, una simulación. Entonces, el banco siempre te va a entregar una simulación de crédito, sin compromiso, ¿no? Entonces, ya sacas tu simulación de crédito, que es donde están las cuotas, donde está la tasa de interés, donde están las cuotas que vas a pagar, tu cronograma de pagos, esa es la simulación. Y con ese cronograma de pagos vas a otro banco y le enseñas, pues le dices, ¿no? El banco tal me está ofreciendo este préstamo a tal tasa de interés y en tal plazo. Por favor, señor, ¿usted lo puede mejorar? Si lo mejora, podemos hacer tratos, puedo sacar el préstamo con ustedes. Entonces, el analista de crédito, etcétera, consultará, ¿no? Respecto a usted, ¿no? Su historial, esas cosas, y le dará una respuesta, ¿no? Entonces, lo más seguro es que le ofrezca una menor tasa de interés, ya sea en 1%, 2%, pero esa diferencia de 1 o 2% en la cuota representa, pues, ya 10 o 20 soles, 30 soles, 40 soles, ¿no? 100 soles menos, ¿no? Depende del porcentaje. Entonces eso, bueno, es un ahorro, ¿no? Es una menor tasa de interés. O de repente le acepta, pues, un plazo menor, ¿no? De repente le acepta un plazo menor. De repente le acepta un plazo menor. Bueno, entonces, eso es renegociar tu deuda. Quiere decir que es la misma deuda, ¿no? Reducirle la cuota del préstamo. Entonces, la deuda no cambia, ¿no? Misma deuda. ¿Ya? Entonces, en este préstamo original simplemente ha sido renegociado. En cambio, cuando tú refinancias, tú eres un buen pagador. Por lo tanto, tú puedes solicitar un nuevo préstamo, con tasa de interés, de interés
menor, lo voy a poner en minúsculas, menor, ¿no? Una tasa de interés menor y mejores plazos. Y mejores plazos. Mejores plazos. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Y esto para qué va a servir? Para pagar un préstamo antiguo, ¿no? Para pagar préstamos anteriores, ¿no? Que normalmente tienen una mayor tasa, ¿no? O sea, una mayor tasa. Quiere decir que yo, por ejemplo, estaba endeudado al 20% y entonces lo que va a pasar, pues, es que ahora me ofrece un crédito al 15%, ¿no? El crédito antiguo tenía una tasa de interés del 20% y me faltaban pagar todavía 24 cuotas. Pero ahora que tengo un mejor historial crediticio, que soy cumplido, el banco me está ofreciendo un nuevo préstamo al 15% y con las cuotas que faltan, ¿no? 24. Entonces estoy cambiando deuda cara, en resumen, ¿no? Así se podría esto resumir. En resumen, esto es cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Sí? Deuda cara por deuda barata. Ejemplos de países. O también puede ser, otro ejemplo puede ser también cambiar deuda en dólares por deuda en soles, ¿no? Por ejemplo, el Perú, ¿no? Ejemplo, Perú emite bonos soberanos por emite bonos soberanos, en soles, ya eso es muy importante, en soles para pagar su deuda en dólares, ¿no? Entonces, va a seguir pagando. De hecho, va a seguir pagando. ¿Va a seguir pagando la misma cantidad? Va a seguir pagando la misma cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora va a pagarlo en soles, ¿no? Entonces ya no estaría sujeto al tipo de cambio. Porque, ¿qué ocurre? Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Y me gustaría escuchar sus respuestas o ver, ¿no? Que es más práctico sería escuchar sus respuestas. La pregunta sería, ¿qué ocurre cuando se incrementa el tipo de cambio y tienes deudas en dólares o en moneda extranjera, ¿no? Entonces se incrementa el tipo de cambio y tú tienes deudas en esa moneda, ¿no? En este caso se incrementa el tipo de cambio de dólares, porque puede ser otra moneda, y tú tienes deudas en dólares también, ¿no? A ver, por ejemplo, ahí coméntenlo, pónganlo en los comentarios. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Como si todos hubieran entrado. Ah, acá en los comentarios. Ya. Entonces la pregunta, ¿qué pasa cuando se incrementa el tipo de cambio y yo tengo deudas en moneda, en esa moneda, ¿no? En moneda extranjera, en dólares. Se incrementa el tipo de cambio en dólares y tengo deudas en dólares, ¿no? Esa es una pregunta básica, ¿no? O sea, por lo menos se han llevado un curso de economía, ya, eso deben responder, ¿no? Tendré que gastar más soles ya que mi moneda se devalúa ante el dólar. Muy bien, Nicole. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, te vas a perjudicar, vas a estar, si aumenta el tipo de cambio, es como si tu deuda aumentara, porque ahora vas a tener que gastar más soles en pagar la misma cantidad de dólares, ¿no? Entonces, tiene ese efecto. Por lo tanto,
las devaluaciones repentinas o las devaluaciones muy grandes en poco tiempo pueden generar una crisis económica, ¿no? Por ejemplo, ahora, ayer, y eso, bueno, un poco me ha distraído ayer eso. Bueno, ayer para nosotros, sí, claro, ayer para nosotros, y bueno, y el día de hoy, ¿no? Que debe estar terminando en el caso de Europa, en el caso de Rusia y Ucrania, bueno, Rusia tomó la decisión, ¿no? De iniciar una operación militar en Ucrania. Ya los motivos, o sea, bueno, ante todo, pues las guerras siempre son, nunca son deseables, ¿no? Y siempre son condenables. O sea, lo último que una persona debería desear es que finalmente algo se resuelva por la guerra, ¿no? Las posturas son las siguientes en ese bando, ¿no? O sea, Rusia en este caso acusa de expansionismo militar, ¿no? De una agresión permanente al bloque de la OTAN, liderada por Estados Unidos, ¿no? Y lo acusa de haber años conversado y no haber tenido mayores alcances, no de haber sido ignorada, no tomaban en cuenta, los paseaban, etcétera, les mentían, y bueno, esa es el deterioro de sus relaciones, es digamos la justificación o la postura de Rusia, ¿no? Mientras que del otro lado, niegan o en todo caso no condenan, ¿no? La actitud rusa de tener su espacio de influencia o de querer tener sometidos o de querer tener dentro de sus dominios, ¿no? Aunque ya no sea directo, y no respetar pues la soberanía y la independencia de sus países vecinos, ¿no? Claro, países con los cuales tiene pactos o tiene vínculos históricos por pertenecer al mismo territorio, etcétera. Pero esa es, digamos, la postura de Occidente, ¿no? Entonces, entre esas dos posiciones, donde una, pues, acusa de que la han tratado como enemigo, y la otra, pues, dice que no le puede hacer caso porque es la libertad o la determinación de los pueblos, que ha llegado, pues, a esta situación lamentable, ¿no? Por lo que parece, esa guerra durará unos días, ¿no? Ucrania no es rival para Rusia, ¿no? Pero igual ya significará pues destrucción, significará pues lo que significa pues escuchar, ¿no? Estás en tu casa y bombas y bombas y bueno, y lo que ya el drama que eso significa. Muy bien. Pero entonces, una de las consecuencias inmediatas de esas acciones de Rusia es la devaluación del rublo, pues, ¿no? La devaluación de su moneda. Eso es de hecho, ¿no? Porque estas acciones, si bien es cierto, la OTAN y los países occidentales han dicho que no van a intervenir para nada, pero sí van a castigar, ¿no? Económicamente a Rusia, ¿no? Van a imponer sanciones. Estas sanciones se sentirán en su economía, ¿no? Entonces, yo me imagino que esto ha tenido que ser sopesado, ¿no? Entonces, el costo de esa decisión debería ser menor al beneficio que se espera en esta situación. Muy bien, lamentable, pero bueno, estas acciones también pueden originar pues, situaciones como acabo de mencionar con su moneda, ¿no? Que su moneda se devalúe. Y eso obviamente traerá consecuencias económicas. Ahora, sí, es cierto, vale decir que pues, Rusia preparándose para este escenario, bueno, se ha deshecho de una parte importante de la deuda que tenía en dólares. Entonces creo que les ha pasado a yuanes. Muy bien. Entonces, estas son las dos grandes palabras, ¿no? La renegociación y la refinanciación. La renegociación es cuando estás en riesgo de incumplimiento y la refinanciación es cuando eres un buen pagador. Entonces, no se olviden. Muy bien, entonces tenemos al comercio exterior. En el comercio exterior, rápidamente, dos grandes proyectos, ¿no? Un enorme proyecto de comercio exterior. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, es tan importante? Ya Adam Smith,
Adam Smith ya lo decía en su libro, ¿no? El límite del crecimiento, o en todo caso el límite de la economía, no recuerdo textualmente la cita, el límite del crecimiento, o sea, el crecimiento económico, ¿ya? Es el límite del mercado. ¿Ya? Esto lo dijo Adam Smith en su libro, ¿no? O sea, ¿qué quería decir con esa frase cuando analizaba el comercio exterior? Es de que en una economía de división del trabajo, donde se producen bienes que van al mercado para venderse, entonces cuanto más amplio, más lejano, más personas compren, mayores ganancias tendrás y seguirás creciendo. Entonces, el comercio ultramarino era una forma excelente de ampliar el mercado, ¿no? De ampliar el mercado. Entonces, de ahí pues la justificación, o bueno, claro, la justificación de las políticas coloniales, ¿no? O sea, estamos hablando luego ya de lo que sería el Imperio Británico, de un imperio pues, bueno, imperialista y colonialista, ¿no? Que abría mercados a la fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, los chinos, digamos, han armado su política exterior o han construido su nación, recordando, teniendo muy presente las guerras del opio, ¿no? De 1860 y pico, donde Inglaterra, pues, y el resto de potencias europeas, literalmente, pues, semicolonizó China, ¿no? Llevó ejércitos, la obligó a firmar tratados desiguales para China, o sea, que perjudicaban totalmente a China, abrió el puerto, ¿no? Al comercio, al comercio, China, ¿no? Obligó a China a abrir su puerto al comercio a cañonazos y con el uso de la violencia. Entonces, dentro de la visión china está, pues, garantizar que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, no estar en la situación donde tenga que aceptar condiciones de otros países, ¿no? Entonces, garantizar, digamos, su soberanía. Esa es la visión china y, bueno, y la justificación de sus movimientos, ¿no? Porque eso es su lectura de la realidad. De ese punto de vista, también las acciones de Rusia, pues también se enfocan en la historia, ¿no? O sea, por Ucrania, pues Ucrania ha sido un territorio por donde los nazis atacaron en la Segunda Guerra Mundial, pues, para tomar, pues, la famosa batalla que estudian en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado, ¿correcto? Entonces entraron por Rusia, pues, ¿no? Stalingrado es una ciudad, que está camino, o está más o menos a la altura de Ucrania, camino al Cáucaso, ¿no? En esa franja de tierra que separa el Mar Negro del Mar Caspio, ¿no? De todos los mares interiores. Muy bien, entonces, bueno, sí, su estrategia histórica de Rusia ha sido poner la mayor cantidad de distancia posible de su capital, ¿no? Pero esas son, digamos, las explicaciones a la motivación de estos estados, ¿no? Entonces, el gran proyecto que tiene Rusia es el proyecto de la franja y la ruta, ¿no? Proyecto de la franja ¿no? Y la ruta, ¿no? Entonces, tenemos este es el continente africano, aquí tenemos la península arábica, tenemos la India, ¿no? Bueno, aquí tenemos Indochina, China, la península de Corea, Rusia, ¿no? Aquí y Europa, las penínsulas europeas, ¿sí? Muy bien, y bueno, aquí tenemos el Mar Negro, en fin, ya lo voy a simplificar, y bueno, aquí está Australia, Estados Unidos, nosotros, ya.
Muy bien, entonces, bueno, tenemos, como dije acá, tenemos aquí a China. Y, bueno, tenemos a Rusia, ¿no? Rusia, que es el país más grande del mundo. Muy bien, entonces, lo que pasa es que China tiene un proyecto para crear un ferrocarril, ¿no? Un ferrocarril que atraviese todo el continente, todo el continente asiático, todo Centroasia, llegue a Rusia, se conecte con las capitales europeas y, bueno, no solamente finalmente llegue a Europa, ¿no? Finalmente llegue a Europa. Y no solamente con un solo ferrocarril, ¿no? No solamente con un solo ferrocarril, sino que aquí tenemos varios ramales, o sea, una red de ferrocarriles que se van construyendo y unen, pues, crean una enorme red que une China con Eurasia y los países centroasiáticos, ¿no? Y esta construcción de este ferrocarril pues va acompañado de inversiones y de obras en infraestructura que faciliten el comercio, ¿no? Puertos, bueno, en este caso sería terrapuertos, puentes, canales, ¿no? Lo que necesite para mejorar, ¿no?, su infraestructura o por ejemplo, en Pakistán, ¿no?, que es la segunda parte. Esta sería la franja, y la ruta sería una enorme red de puertos, ¿no? China también quiere garantizar tener puertos amigos, ¿no? Puerto, por ejemplo, como este aquí, que es muy importante, que es el puerto de Pakistán, ¿no? Bueno, que acá en realidad China está cerca de Pakistán, porque esta es la India, ¿no? Ahí está totalmente, el mapa está desubicado, este mapa, ¿ya? O sea, China comparte frontera con la India y ahí también comparte frontera con Pakistán. Entonces, en Pakistán, lo que tenemos, pues, es un puerto, pero China ha acompañado este puerto con proyectos, por ejemplo, de generación eléctrica, ¿no? Entonces China está financiando la construcción de una enorme red, pues, de fluido eléctrico, ¿no? Y de generación eléctrica en Pakistán. Y Pakistán es un país, pues, enorme, creo que 100 millones, no sé, 100 millones de habitantes, ¿no? Entonces tiene un potencial, y es un país joven, tiene un potencial inmenso, ¿no? Entonces la franja y la ruta va a acompañar a estos proyectos. Latinoamérica también, el Perú también ha firmado, y somos parte de este proyecto con el puerto de Chancay, ¿no? Los chinos están construyendo el puerto de Chancay. Pero de repente no sería extrañar que dentro de poco sorprendan, ¿no? Cuando de repente la situación política sea más estable, sorprendan con la construcción de un ferrocarril de Lima hacia Chancay, hacia el norte del país, ¿no? Para unir este puerto, ¿no? Para darle viabilidad a este puerto de Chancay, que sería un puerto que ayudaría, pues, o competiría con el Callao, ¿no? Y ese puerto sería, pues, la puerta de entrada a ya también la ruta o la infraestructura en Latinoamérica, ¿no? Y así como el Perú, también, o Ecuador también es parte de la franja y la ruta, y entonces tienen estos puertos, ¿no? Enorme. Sobre todo en este caso europeo, esto se llama el collar de perlas. Ahora, ¿por qué es importante esta isla? Por una teoría geopolítica, ¿no? A este continente, y esa es la razón por la cual dibujo, pues, el continente, a China al centro y a Europa, ¿no? A Europa y, bueno, y a los Estados Unidos y América, a los extremos, ¿no? Porque hay una teoría geopolítica que habla de la isla mundial, ¿no? La isla mundial. La teoría de isla mundial es una teoría geopolítica que se estudia, de repente hasta la han estudiado, de repente a ese tema, y dice que quien domine la isla mundial dominará el mundo, ¿no? Y por primera vez en la historia
se está constituyendo una enorme infraestructura que vincule los países de la isla mundial, ¿no? Los países de Centroasia, que tienen poblaciones muy interesantes, para poder lograr este proyecto, ¿no? De dominar la isla mundial. Entonces, esa premisa es lo que tiene inquieto a muchas potencias pues, económicas antiguas, ¿no? Estados Unidos, Europa, ¿no? Porque ese proceso pues parece que no se detiene, ¿no? Y no tienen los recursos para poder detenerlo. Muy bien. Entonces, ese es el gran proyecto del comercio exterior, ¿no? La franja y la ruta. Muy bien. Luego tenemos las teorías de las ventajas comparativas. ¿Ya? Aquí voy a utilizar simplemente por el... Entonces, la teoría de ventajas comparativas dice... Ricardo dice que las empresas deben especializarse, ¿no? Deben especializarse en la producción de los bienes que tienen un costo relativamente más bajo, ¿no? O sea, un costo de oportunidad más bajo. Y luego deben intercambiar los excedentes, ¿no? Entonces, si tenemos un país A y tenemos un país B, y cada país pues produce dos tipos de bienes, el ejemplo de Ricardo para Portugal que producía vino e Inglaterra que producía paños. Entonces, aquí tenemos telas, ¿ya? Cada país debería especializarse en producir un tipo de bien y luego debía intercambiar los excedentes. Entonces, así ambos tendrían más. Por ejemplo, él decía que Portugal era mejor en vinos y Inglaterra era mejor en telas. Por lo tanto, ambos se especializaban ahí y obtenían más producción, más volumen. Intercambiaban los excedentes, ¿no? O sea, había un intercambio, ¿no? Un intercambio de, a verlo así, ¿no? Hay un intercambio de estos excedentes. Entonces, él vende telas, ¿no? Aquí tendríamos las telas, y aquí tenemos los vinos. Entonces, el resultado final era que ambos tenían más vinos porque habían producido mucho más y habían vendido una parte, y ambos tenían más telas, ¿no? Este es el resultado final. ¿No? Que ambos tenían más telas y más vino, ¿no? Porque habían... ¿sí? Porque habían, pues, intercambiado los excedentes. Habían producido más de ambas cosas y poquito de vino y tela, respectivamente, y al intercambiar, entonces, como habían producido más vinos, se quedaban con más vinos, y ahora que había más telas disponibles, entonces tenían más telas comprándolas que si se hubieran dedicado a producirlas. Y lo mismo pasa para el otro país. Entonces, para Ricardo, el comercio exterior es un juego de ganar-ganar, ¿no? Ambos ganan con el comercio. Acá estaría, pues, el comercio. Muy bien. Entonces, luego tendríamos a Porter, ¿no? Porter lo que te dice Porter es que tenemos bienes, ¿ya? Tenemos bienes que se van a diferenciar ya por la calidad, ¿no? Por la calidad. Entonces, comercializar bienes y servicios que tienen una mejor calidad, ¿no? O que son más baratos. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene pues esa ventaja? Son los chinos, ¿no? Que han tenido una industria de bienes baratos y ahora están pasando a una industria de alta calidad, ¿no? Entonces China está, y en realidad muchos países, ya no solamente China, también otros países hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, son etapas normales, ¿no? Entonces China está en la transición de una industria
de bajo costo. Pero ¿cuál es el problema con una industria de bajo costo? Es una industria que contamina mucho y es una industria que paga bajos salarios. Entonces, bueno, y produce, pues, y consume muchos insumos, ¿no? Consume muchos insumos. Entonces vemos, pues vamos al centro de Lima y pues encontramos estos mercados de ese tipo y encontramos una serie de productos, pues, ¿no? Baratísimos, a $1, $2, ¿no? Etcétera. Entonces nos preguntamos, oye, ¿cómo es posible que sea tan barato? Y ahí está, pues, ¿no? Como esas empresas son para ser tan barato, no tienen cuidado con el medio ambiente, pagan bajos salarios, ¿no? No hay una política adecuada para ahorrar costos, todo eso, entonces el producto, pues, ¿no? Produciéndose así como sea, sale barato, ¿no? Y en grandes cantidades, entonces de ahí que explica su precio, pero eso tiene pues un alto costo. Entonces China ya no le interesa ese tipo de industrias, ahora está pasando a una industria de alto valor, ¿no? Alto valor, que es una industria que contamina menos, ¿no? Paga mayor salario, ¿no? Paga mayor salario. Y bueno, son pues estos, vosotros tenemos marcas chinas ahora de talla mundial, ¿no? Entonces ahí eso explica la aparición de marcas chinas de alta calidad, ¿no? ¿Ya? De alta calidad o que son baratos. Bueno, para esto yo recomiendo mucho un canal que se llama, un canal de YouTube que se llama Emprende Aprendiendo. Ahí hay un montón de programas dedicados a las marcas. De repente cuando veamos, creo que la próxima semana vemos emprendimiento, tal vez podamos ver ahí un pequeño videíto de esta empresa, ¿no? A modo de conocer. Y entonces tenemos marcas como DJI, tenemos Xiaomi, tenemos Huawei, tenemos también otras marcas menos conocidas, por ejemplo, China en esta ocasión de los Juegos Olímpicos, ya no fue una marca extranjera, o digamos que conocemos, o sea, para las Olimpiadas de 2008, la ropa que utilizaron los atletas olímpicos chinos en todas las competencias, ¿no? ¿Quién vistió a los atletas? Eso no es que, bueno, pueden ir tal vez con su propia indumentaria, pero el comité organizador ofrece al país mismo, ofrece pues la ropa completa, ¿no? Para el 2008, la primera vez que hicieron los Juegos, fue Adidas, ¿no? Porque China no tenía ninguna marca de ropa que produjera la ropa o se pudiera confeccionar con la calidad que se necesitaba, ¿no? Y hoy ya quien ha vestido a todos los atletas chinos ha sido Anta, ¿no? Que es una marca de ropa china, ¿no? Que produce igual que Adidas, zapatillas, toda clase de ropa deportiva, pero tiene la calidad para competir de tu arte, ¿no? Pero es una marca todavía que está en China, no ha salido demasiado. Sí la encuentras en algunos países, por ejemplo Argentina la encuentras, pero es una marca pues que se ha consolidado y se ha creado en ese mercado. Muy bien. Aquí lo voy a pasar. Ya, a ver, ¿qué pasa aquí con la estructura de balance de pagos? Y con eso podemos terminar. A ver, hay preguntas. A ver, vamos a ver, hay preguntas. El collar de perlas. Muy bien. Sí, eso es lo que hablábamos de la franja y la ruta, ¿no? Que era el collar de perlas. Collar de perlas, ¿no? Toda esa red de puertos se denominan, bueno, como están puertos así dispersos en todo el continente, son como un collar, ¿no? Muy bien. Entonces luego tenemos la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es
la balanza de pagos es un documento contable, ¿ya? Es un documento contable donde se registran los ingresos y los egresos de un país, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Entonces, la balanza de pagos es un documento donde se van a registrar los ingresos del país y los gastos del país, ¿no? Eso se registra en la balanza de pagos. Entonces, estos gastos, estos ingresos es entre los residentes de un país y los no residentes de un país, sin importar la nacionalidad, ¿eh? Eso es muy importante, sin importar la nacionalidad. Simplemente registra es, oye, ¿qué operaciones o qué acciones significa que está saliendo dinero de la economía? ¿Y qué acciones o qué operaciones significan para el Perú que entra dinero en la economía? Entonces, eso se registra en la balanza de pagos. Entonces, por lo tanto, si una empresa peruana compra otra dentro del Perú, no sé, pues el grupo Credicor compra otra farmacia, eso no va en la balanza de pagos, porque eso es dentro de los residentes, ¿ya? Un residente ha comprado a otro residente, ¿no? O sea, el dinero que tenía lo ha transferido, es una transferencia de dinero de una mano a otra, obviamente a cambio de una propiedad, ¿no? Pero al fin y al cabo es una transferencia de dinero, pero dentro del país. Entonces, eso no entra en la balanza de pagos. Tiene que ser dinero que salga del país. Interbank, no se compra un banco, compra una empresa en el exterior, en otro país, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Quieres ser una empresa regional. Entonces, ahí sí, pues hay una salida de dinero porque Repsol está comprando en otro país. Sale dinero de la economía para comprar ese bien. Entonces, eso sí se registra en la balanza de pagos. Eso se registra en la balanza de pagos. Entonces, simplemente ese es el criterio para poder resolver estos ejercicios de balance de pagos, ¿no? Sobre todo cuando son teóricos. Muy bien. Entonces, tenemos que la estructura de balance de pagos, 1, cuenta corriente, 2, cuenta financiera, bueno, 3, una chiquita, y 4, y finalmente las reservas, ¿no? Que son 5 pedazos. Creo que está acá inclusive, ¿no? Acá. Aquí creo. No, acá Entonces, como pueden ver, la balanza de pagos se divide en 3 grandes grupos, ¿no? Bueno, acá tenemos a los bienes, comercial, bienes. Aquí tenemos a los servicios, como el turismo, por ejemplo. El turismo es un servicio, ¿no? Y se ponen a pensar, el turismo es eso, es una persona no residente del Perú que transfiere dinero al Perú. Claro, obviamente eso significa que él, ¿no? Que él se traslade al país, claro, pues, pero eso, claro, eso es en la práctica, pero teóricamente lo que está pasando es que está transfiriendo dinero, porque él ha ganado ese dinero en otro país y lo gastan. Obviamente lo gasta con su presencia y consumiendo, ¿no? Pero finalmente es dinero que lo tenía en otro país y lo gasta en el país. Entonces está entrando dinero, es una operación. O sea, un restaurante peruano le está vendiendo a un extranjero comida. No, ese extranjero está pagando con dinero generado en otro país. Entonces, a pesar que el turista está aquí, lo que está ocurriendo es que está entrando dinero a cambio de un servicio. Entonces el turismo va en la balanza de servicio. Innegable. ¿No? Renta de factores. Bueno, renta de factores es una cuenta donde se registran los ingresos y gastos de los factores productivos, ¿no? De los factores productivos. Empresa, capital, llámese dinero, y trabajo, ¿no? Entonces, si una empresa peruana compra
Si una empresa peruana tiene una empresa en el extranjero y esa empresa le entrega sus ganancias, le paga sus ganancias a la empresa porque el dueño está aquí en el Perú, significa que está entrando dinero en la economía, significa un registro en la balanza de renta de factores. Si yo llevo mi dinero como persona natural y lo invierto en el extranjero, entonces, bueno, sale capital, pero luego va a haber un retorno, no una ganancia de capital. Eso entra al Perú y se registra, la ganancia se registra en renta de factores, ¿no? Entonces, aquí se registra la ganancia de esos factores productivos, ¿no? La ganancia de esos factores productivos. No el dinero que sale, ¿no? El dinero que sale se registra en la cuenta de financiera, ¿no? Sino las ganancias, la ganancia de la empresa en el exterior, la ganancia del capital, del dinero invertido en el exterior, o de aquí también, que se envía al exterior, ¿no? La ganancia del trabajo, eso es lo que va, las ganancias. Muy bien, entonces déjenme, voy a tomar pantallazo. Ya, muchachos, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que les haya parecido entretenido. Nos vemos. Y la última también. Un gusto. Suerte para todos.